Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la presentación y explicación del trabajo práctico número 2 en este segundo semestre anual que corresponde al segundo cuatrimestre de la cursada, periodo en el que vamos a dar continuidad a Ensenada en la región mediante la formulación de un plan estratégico territorial y un proyecto urbano territorial, basados en los 4 ejes que tuvimos como lineamiento en la primera parte de la cursada. Estos 4 temas pilares orientados hacia el desarrollo urbano territorial y el logro de un hábitat sustentable mediante la formulación de un plan estratégico, considera la caracterización del partido de Ensenada que se distingue por un amplio frente costero, la selva marginal, la reserva ecológica, la superficie del bañado y la presencia estratégica de un puerto. Como así también valorar por un lado las potencialidades y la evaluación de los impactos negativos que genera la concentración de industrias de jerarquía que tienen una alta incidencia en el Producto Bruto geográfico. En este sentido, el plan estratégico buscará conducirse hacia un crecimiento equilibrado, hacia áreas o sectores que respeten la sustentabilidad urbano-ambiental. También consideren la inclusión social participativa para la toma de decisiones y el desarrollo económico productivo regional. Todas estas dimensiones articuladas mediante el diseño de un sistema de movimientos que se articule de manera integrada para la microrregión compuesta por La Plata, Berisso y Ensenada, evaluando y considerando la movilidad intermodal con el rol protagónico que tiene el Partido de La Plata y su región capital. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, esta presentación, que tiene una duración aproximada de 55 a 60 minutos, incluyendo la lectura de la síntesis diagnóstica que cada comisión escribió juntas para hacer la presentación en el día de hoy, que se va a incluir esto en la momento 2 de la introducción. Entonces, como les decía, tiene 5 partes. Una primera que son los objetivos, que es lo que vamos a hacer. La segunda, la introducción, donde se incluye esa actividad ya iniciada en el momento anterior. 3, las actividades propias de este trabajo práctico, que es la fase 1, con la formulación de escenarios y la formulación del plan estratégico territorial para todo el partido de Ensenada, y la fase 2 con el proyecto urbano territorial, que va a ser un proyecto que esté incluido dentro de la formulación de este plan. Luego el cronograma con las actividades, las consignas diarias y las evaluaciones, y por último la bibliografía y las fuentes para que ustedes vean dónde están disponibles. ¿Qué vamos a hacer? En primera instancia vamos a definir escenarios, que es una herramienta de la planificación estratégica. Ustedes ya vienen trabajando con la definición del escenario actual. Ahora van a formular el escenario tendencial, que también vienen avanzando con eso porque es parte del diagnóstico, y la formulación de un escenario deseado. En realidad ustedes en ese escenario deseado ya van plasmando la espacialización
de la formulación del plan estratégico territorial. Entonces, luego de hacer la construcción de estos escenarios, van a formular un plan estratégico territorial y por último van a elegir un proyecto urbano que esté contenido dentro del plan estratégico para todo el partido de Ensenada para desarrollarlo. La planificación está presente en muchas acciones diarias. Por ejemplo, en un grupo familiar, cuando intenta planificar su economía, cuando organiza cuánto puede gastar o cuándo no puede hacer una determinada actividad. Ustedes, por ejemplo, también planifican como estudiantes cuándo van a dar una materia, cuándo seleccionan una fecha de examen o qué materia voy a cursar. Pero todas esas, si bien influyen en nuestro entorno, porque todas las acciones que realizamos como individuos influyen en el resto, pero son decisiones particulares. La gran diferencia que tenemos con la planificación sobre el territorio es que justamente este tipo de planificación afecta a un conjunto de personas y que está orientada hacia el bien común, hacia una comunidad. Entonces repercuten significativamente tanto en el presente como en el futuro de ese conjunto de personas y en las generaciones venideras. Bueno, la planificación estratégica considera la incorporación participativa de los diversos actores sociales. Esta es una búsqueda para conducirnos hacia el desarrollo a partir de los acuerdos colectivos, pero también en la búsqueda de consensos y construcciones que se generen mediante diálogos. Escucharnos, acompañar también cuando esos consensos se transforman en desacuerdos o en disensos, porque también los procesos participativos y la construcción democrática se construyen mediante acuerdos colectivos, pero también sobre disensos. Si hablamos de acuerdos colectivos, a partir de las consecuencias generadas posteriores al COVID-19, donde se vieron amenazadas las comunidades, no solo la salud pública, sino también el tejido social y las economías, se han acordado objetivos generales para abordar de manera holística los objetivos que están planteados en la Agenda 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible que hemos venido viendo desde el primer momento de la cursada, van a encontrar en estos objetivos metas particulares y específicas para cada una de las temáticas abordadas. Acá hay 3 objetivos generales acordados posteriores, bueno, como decíamos, a esta irrupción o una situación inesperada que fue la pandemia. Una es apoyar a los gobiernos locales con soluciones comunitarias orientadas hacia las poblaciones más débiles. Las poblaciones más débiles en el territorio las podemos identificar en los asentamientos informales de alta vulnerabilidad. En los temas generales, las poblaciones vulnerables son aquellas identificadas por grupos etarios como los gerontes, los niños o las niñas, sobre todo en culturas más remotas, el tema de géneros como mujeres
otras minorías que se ven postergadas. Bueno, como dijimos, en nuestro caso, en el territorio, las condiciones del hábitat y las poblaciones con alta vulnerabilidad social se encuentran en asentamientos precarios y con altos índices de riesgos de distintos tipos de vulnerabilidad. Otro de los objetivos es proporcionar datos urbanos que felizmente en los trabajos que ustedes vienen desarrollando se vio que han intentado y han especificado generar datos de manera empírica o de manera cuantitativa para fundamentar justamente la toma de decisiones. Muchos de los trabajos que vamos a ver más adelante abordaron la construcción de estos datos y han incorporado indicadores que después podemos ver cómo profundizar o continuar la construcción de esta información para la profundización, digamos, en los desarrollos de los proyectos. Y por último, otro de los objetivos es mitigar el impacto económico que en realidad hay regiones o países donde han sido más rápidas las recuperaciones y otras se encuentran más postergadas. Justamente vamos a ver un compilado de datos e información. En una primera parte vamos a ver trabajos de ustedes que han construido en el primer momento del trabajo práctico número 1 y luego vamos a ver aportes del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica sobre dimensiones consideradas significativas para tener en cuenta en los escenarios y en las proyecciones propuestas. En este caso, este trabajo que tenemos acá está referido al valor del suelo, donde identificaron un área de mayor valor del suelo, que es esta que está acá, el área centro de Ensenada, y otras dos similares, que se corresponde una con el borde al casco fundacional de La Plata, en continuidad acá con la diagonal 74 y la avenida Domingo Mercante, y otra tercera de menor valor que tiene que ver con el área de Punta Lara, justamente que es aquella donde se identifica menor cantidad de servicios o consolidación. Si continuamos, acá tenemos otra dimensión con la construcción de indicadores referida al soporte natural y ambiente, donde ubican en quinto lugar entre 511 municipios nacionales entre aquellos de peor calidad ambiental. Esto lo identifican con la contaminación de 3 elementos: el agua, el aire y el suelo. En este caso, el suelo mediante la filtración de tóxicos, el aire por la emanación de gases tóxicos y el agua también en muchos casos es por el arrastre de las cuencas hacia las cuencas bajas y sobre todo la localización de la planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, que aún un alto porcentaje se encuentra bajo el sistema del relleno sanitario. Acá tenemos otra dimensión que está referida al crecimiento urbano. Hay expresado en el trabajo un crecimiento moderado. El tema es ver si este crecimiento hacia dónde se conduce o cómo es y de qué manera está creciendo. Entonces, esta relación entre población y superficie, donde
podemos ver acá entre el rango del 2010 y el 2023, 13% y 13%, donde la población equivale a 8.000 habitantes. Estos 8.000 habitantes aparentemente se han distribuido en 14 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.400 hectáreas. Significa una densidad de 0,17 habitantes por hectárea, o sea, casi una persona y media ocupando 10.000 metros cuadrados. Ahora, la pregunta es, ¿realmente esto es así o hay sectores de muy baja densidad que podemos ubicar en áreas de mayor superficie y otros sectores donde quizás, como estos que vemos acá graficados en color gris, de alta vulnerabilidad, donde la densidad es mucho más compacta y hay condiciones de hacinamiento y de mayor crecimiento de habitantes por superficie? Entonces, otra también variable que tiene que ver con el crecimiento urbano es el tema referido, digamos, a los servicios de infraestructura. Y justamente el déficit de cobertura de servicio es una de las dimensiones que genera mayor conflictividad, sobre todo referido al el sistema de drenaje del cloacal, respecto a las características topográficas del suelo y a las alturas de las napas, que justamente es el servicio de menor cobertura con un 42%. Bueno, y referido a la actividad económica y productiva, vemos que referente al Producto Bruto Geográfico se presenta un 66,5, que es más que el doble que la ciudad de La Plata, pero con menos de la mitad de la ocupación de las actividades laborales. Esto se puede visualizar justamente. Hay algunos datos que están referidos a los establecimientos industriales y puestos de trabajo ocupados en la industria, que está tomado de fuentes como este trabajo de especialización y reducción de los puestos de trabajo de Adriani, que fueron tomados estos datos para esto que le decía de los aportes del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica. Bueno, y en este caso podemos ver justamente cómo dentro de del Producto Bruto Geográfico, esta diversificación de actividades, el mayor aporte está dado por la industria, 87,8%, según estos registros de este año, pero aún siendo este superior al resto del partido de la microrregión, de La Plata y Berisso, los puestos de trabajo desde la localización de la petroquímica Mosconi han disminuido en esta cantidad que vemos acá considerablemente, incluso siendo mucho menor a los puestos de trabajo en el partido de La Plata. Esto también tiene que ver, o podría tener que ver con un cambio de paradigma desde una ocupación, digamos, y paradigma manufacturero hacia un paradigma más relacionado con los servicios y con el conocimiento. Bueno, y acá tenemos un listado cronológico de la localización y expansión de las diferentes industrias en la región.
Las que están en blanco ya no funcionan desde hace tiempo, pero de acá también podemos ver cómo este cambio de paradigma demanda una mayor capacitación y una mayor especialización en el desarrollo de estas actividades. Otro de los usos dominantes que dijimos que era estratégico es la localización del puerto. Acá podemos ver diferentes polígonos que tienen disponibilidad según fuentes del 2020 del Puerto de La Plata, donde del polígono 9 al 13 ustedes pueden ver la superficie que tiene cada una de estas áreas. Por ejemplo, el polígono número 12 tiene 215.000 metros cuadrados, el polígono número 13, 170.000 metros cuadrados. Y esto está bajo la zonificación específica del puerto y además de la zonificación de las ordenanzas vigentes y sus modificatorias. Pienso que es interesante esta información, sobre todo que ustedes más adelante van a trabajar en la formulación de proyectos. Si recuerdan, al principio, cuando hablamos de los objetivos acordados, dijimos que uno de los objetivos principales era considerar las localizaciones de asentamientos precarios, informales y de alta vulnerabilidad. Y en esta espacialización que surge de uno de los trabajos aportados, como les decía, del laboratorio, vemos que hay espacializados 25 asentamientos precarios y villas, o sea, entre asentamientos precarios y villas, que lo ven acá espacializados en el partido de Ensenada, que fueron localizados a partir del cruce y el relevamiento de diferentes fuentes, tanto del RENAVAP como de la fotolectura. Y esta planilla, que complementa la espacialización del plano anterior, tienen justamente el listado con la identificación de estos localizaciones de residencia permanente de alta vulnerabilidad, identificados según las fuentes que se trabajó con el periodo de origen de esa villa o asentamiento, el tipo y la cantidad de viviendas, donde ustedes multiplicando por 4 también pueden sacar un estimativo o de acuerdo al hacinamiento o el indicador de vivienda, de habitantes por vivienda, podemos obtener la cantidad de población que se concentra además en esta superficie donde están los datos de las hectáreas que ocupan. Y como síntesis y consecuencia de la elaboración y construcción de los marcos problemáticos, surgen acá la identificación de problemas por dimensiones y además la identificación de cuáles son los problemas centrales. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos, después ustedes miran en detalle, pero el crecimiento poblacional sobre zonas inundables y de riesgo hídrico con carencias de servicios básicos esenciales y accesos limitados, la prioridad que se da en el crecimiento de un modelo industrial sobre el desarrollo equilibrado entre la calidad de vida, la ausencia de políticas para la equidad socioterritorial, bueno, y así. Estas son algunas de las conclusiones que derivan de los marcos problemáticos que ustedes construyeron. Bueno, y acá tenemos como espacialización la matriz FODA, que es interesante cómo incorpora en este caso el tema de la reserva como oportunidad o, por ejemplo, la conectividad, como vemos acá, entre el foco atractor de Cava
y justamente cómo lo relaciona con el partido de Berisso y su relación con el partido de La Plata. Las amenazas referidas al borde costero y tanto la contaminación de las industrias como las sudestadas, y si miran más en detalle también hasta incorporan puntos del patrimonio histórico, como puede ser el puente holandés, que hay una serie de puentes también interesantes para relevar, o también podrían identificar la fábrica de sombreros, entre otros. Ahora sí vamos a dar lugar a la actividad Escribimos Juntos, que fue con la que finalizamos el trabajo práctico número 1, que van a pasar el representante de cada comisión a dar lectura a la síntesis diagnóstica que cada grupo elaboró en conjunto, cada comisión, las 4 comisiones, con un estimado de, por favor, 2 minutos por representante. Vamos a hacerlo en el orden que acordamos, y mientras le dan lectura vamos a ir viendo un trabajo seleccionado de cada comisión. Comenzamos con el número 1. Memoria Síntesis Ensenada, Comisión Julio. En base al diagnóstico realizado, nos encontramos con que Ensenada se encuentra limitada, al noreste con un fuerte frente costero, al noroeste con una reserva natural, al sureste con una zona de humedales que es considerado suelo baño y no apto para el desarrollo urbano, y al suroeste con un polo industrial. De este lugar podemos destacar la presencia de recursos naturales como espacios de recreación y esparcimiento, como lo es el borde costero, industria naval, petrolera y constructora como fuente generadora de empleo, reserva natural como área de incentivo para la educación y concientización ambiental, y respaldo gubernamental que se traduce en inversiones y proyectos de desarrollo para la región. Por otro lado, notamos como problemas que el sector industrial y el crecimiento no son compatibles con la infraestructura circulatoria ni con el ambiente que se quiere preservar. Se sitúan sobre áreas no aptas para la construcción. En el caso de la industria, un 50% de su área se ubica por encima del bañado, y en el caso del crecimiento, un 20% se ubica cerca de basurales y un 10% en zonas de riesgo hídrico. Los límites nombrados no permiten el crecimiento de la localidad de forma horizontal, sumado a unas normativas desactualizadas que limitan el crecimiento de forma vertical, lo que nos deja como resultado un déficit en el desarrollo y crecimiento de la localidad. También destacamos un crecimiento de forma dispersa hacia Punta Lara, dejando a su paso algunos vacíos urbanos, con la posibilidad de ser completados en un futuro. Otro punto a destacar es que el puerto no genera competitividad económica, solo depende de otros como el de Buenos Aires, que genera una circulación diaria de carga pesada a través de las reducidas vías de circulación de ingreso y egreso de la ciudad. Al no contar con carriles alternativos para el tránsito pesado, se genera un congestionamiento vehicular al sumarse el traslado diario hacia el casco urbano del 35% de la población a través de vehículos de uso particular y transporte público, que implica constantes reparticiones de la reducida infraestructura vial. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al segundo grupo. Bueno, ¿quién va a pasar a dar lectura al trabajo de la comisión, la síntesis que elaboraron diagnóstica? ¿Hay alguien que va a pasar? Bueno, continuamos con el otro y así se ponen de acuerdo y después vemos. La localidad de Ensenada está ubicada en la región metropolitana, que posee un soporte natural de amplia biodiversidad, como son los humedales y los bosques nativos, dotado de una gran red de conectividad de vías de comunicación equipadas y con buena cobertura de transporte público, que vinculan residencias con actividades productivas mixtas. Si bien gran porcentaje de la población cuenta con un buen acceso a servicios y equipamientos, en las periferias se reconocen grandes sectores con carencias de infraestructura y conectividad.
En el contexto del Gran La Plata, la localidad de Ensenada se ubica sobre el borde costero, en una posición estratégica y clave para el transporte fluvial. Si bien existe una buena conectividad en la región con las localidades de Berisso y La Plata, es importante mencionar que parte de su infraestructura presenta un estado crítico, detectando deficiencias, estado de abandono y desuso producto del creciente flujo de transporte. Las dinámicas productivas de la región son muy diversas y generan múltiples fuentes de producción, reconociendo en los bordes de la periferia urbana al cordón frutihortícola, en el borde costero al sector portuario y un sector administrativo y comercial más enfocados en la ciudad de La Plata. Podemos ver que la desigualdad social se manifiesta en el medio construido en forma de fragmentación urbana y exclusión de los centros urbanos de aquellos más vulnerables. El partido de Ensenada tiene dos características principales que le dan su identidad: la salida al Río de la Plata y la presencia de un extenso complejo industrial. El primero está vinculado con el soporte físico, humedales, flora y fauna, y la historia del origen del partido. Esto presenta una serie de potencialidades que se reconocen como el patrimonio del ecosistema natural, el patrimonio histórico y la posibilidad de generar recursos turísticos deportivos. El segundo se refiere a una situación actual que presenta sectores activos de la producción y a zonas en desuso con la potencialidad de convertir la ciudad de Ensenada en un polo logístico y productivo de escala nacional y regional, por su rápido acceso a la futura expansión de la autopista que la conectará con la mayor centralidad, la ciudad de Buenos Aires y el cordón industrial de la zona oeste de Buenos Aires. Muchas gracias. Pasamos, por favor, al siguiente. La localidad de Ensenada está caracterizada por tener una fuerte identidad portuaria, actuando el puerto de Ensenada como desarrollador de la economía local y como foco de generación de empleo y vinculación marítima. A su vez, la ciudad posee un gran potencial socioeconómico a partir del aprovechamiento del frente costero, generando contacto con el Río de la Plata mediante la costa de Punta Lara, que actúa como uno de los focos más importantes de explotación turística de la región. Por otro lado, en el plano físico-territorial, Ensenada se encuentra segmentada por las condiciones naturales. Esto conlleva la conformación de concentraciones poblacionales dispersas localizadas en áreas delimitadas, dando como resultado una falta de cohesión entre ellas. Producto de esto se genera una desconexión entre los barrios pertenecientes de la localidad, afectando el sentido de pertenencia de los habitantes de algunos sectores con respecto al partido. Desde el plano económico, Ensenada se caracteriza por ser una zona de gran desarrollo industrial. Además del mencionado puerto, posee el astillero Río Santiago, los complejos siderúrgicos y petroquímicos y la zona franca. Si bien el plano económico actúa como eje fundamental y motor de la ciudad, también genera preocupaciones desde el punto de vista ambiental. La incompatibilidad de usos industriales con áreas residenciales ha dado lugar a problemas de contaminación ambiental y afectación de la salud de los residentes locales. A su vez, la localización del SEAMSE dentro del sector genera una alta contaminación de tierra, agua y aire, ya que el sistema de clasificación y separación de residuos no tiene posteriormente un tratamiento adecuado. Continuando con la ambiental, una de las problemáticas principales de la localidad está vinculada a la ocupación de usos residenciales en áreas de alto riesgo hídrico. Producto de la desregularización en la ocupación del suelo, se generaron proyectos urbanos e infraestructuras sobre humedales y zonas protegidas, contribuyendo a la pérdida de ecosistemas naturales, afectando la biodiversidad y resiliencia ante eventos climáticos extremos. A su vez, la localización en áreas no planificadas para un uso residencial limita el acceso a infraestructuras esenciales como agua potable, saneamiento y transporte. A pesar de algunos factores negativos, también hay que destacar que Ensenada posee un fuerte enfoque histórico-cultural a partir de la existencia de grandes edificaciones patrimoniales, como el Palacio Pires y el Fuerte Barragán. Bueno, muchas gracias. Y acá, entonces, vimos los escenarios actuales que ustedes han construido, porque esta síntesis son los escenarios actuales, y estamos en condiciones entonces de comenzar las actividades que se corresponden al segundo semestre anual, segundo cuatrimestre de la cursada. En este momento 2, entonces los 3 temas que habíamos dicho van a ser escenarios, plan estratégico territorial y proyecto urbano territorial.
En esta fase 1 del momento 2 o fase 3 del proceso de planificación, vamos, antes de construir el plan estratégico territorial, vamos a finalizar con los escenarios. Ustedes ya tienen el escenario actual, incipiente, ya el escenario tendencial, y vamos a construir, que está en relación y es la espacialización de la formulación del árbol estratégico, el escenario deseado o posible. En la formulación del árbol estratégico vamos a desarrollar el objetivo general, el modelo de desarrollo, los ejes estratégicos con sus programas y proyectos. Ahí finalizaría la fase 1 del momento 2. Luego continuamos con la fase 2 del momento 2, que sería la fase 4 del proceso de planificación, con la elección de un proyecto de intervención territorial a elección de cada grupo que, como dijimos, se encuentre en los programas y proyectos del plan estratégico territorial que formulen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde agosto a octubre vamos a continuar trabajando grupalmente con los grupos que ustedes tienen constituidos por comisión. Y el momento 2, entonces, como dijimos, tiene 2 fases. En la primera fase vamos a desarrollar los escenarios y el plan estratégico territorial, y en la segunda fase, el proyecto territorial. Entonces, iniciamos con los escenarios, que son 3, el escenario actual, el escenario tendencial y el escenario deseado o posible. El escenario actual se corresponde a la síntesis esta diagnóstica que ustedes vienen trabajando, y está referido en la situación actual, una hipótesis de la situación actual en donde nos encontramos. En este caso, ustedes van a ir viendo que el escenario actual es como una especie de foto, digamos, congelada. En cambio, tanto el tendencial como el meta se refieren a situaciones futuras, pero con una diferencia. La situación en tendencial es hacia dónde vamos, pero sin ningún tipo de intervención, sin realizar ningún tipo de acción, de estrategias o de planes y proyectos que modifiquen esa situación actual. En cambio, el escenario meta tiene una caracterización transformadora y es hacia dónde queremos ir, y es el comportamiento deseable de el escenario meta. Muchos lo denominan también modelo o ideal. En el tendencial la diferencia es que todas estas problemáticas que ustedes encuentran en la situación actual las van a encontrar potencialmente maximizadas o indicadores llevados a situaciones críticas. En cambio, el escenario meta, que no es otra cosa que la formulación de nuestro plan, porque acá ustedes van a tener espacializado el plan, es transformar esas situaciones conflictivas o fortalecer aquellas potencialidades que encuentran sobre el territorio. En este caso, ustedes tienen el ejemplo de un ejercicio pedagógico que el primero está referido a la avenida 44 y el de abajo está referido hacia el sector suroeste del Partido de La Plata, que en superficie es más o menos similar a la que ustedes vienen trabajando en el Partido de Ensenada. Después acá lo trabajaron con una explicación por dimensión, cada uno de los escenarios, y ustedes consideren que este es el que ustedes tienen actualmente, que estuvimos viendo en la actividad Escribimos Juntos, y este de acá finalmente va a ser la espacialización resultado del árbol estratégico que ustedes formulen. Para la construcción del plan, que es el árbol estratégico que ustedes van a formular, teníamos 4 lineamientos iniciales.
Luego de la construcción de la matrifoda que ustedes realizaron, pudieron construir estrategias. Acá vamos a ver algunos casos de algunas estrategias, como por ejemplo fomentar e impulsar la reactivación del puerto como motor de desarrollo regional, o otra que ponen acá controlar el crecimiento de la industria sobre el territorio, o un plan de infraestructura vial que conecte con la región metropolitana, mejore la conectividad entre partidos y permita la conexión con el frente costero mediante parques recreativos en Ensenada para favorecer el turismo. Otro caso puede ser disminuir el crecimiento disperso por expansión mediante programas de acceso al suelo que fomenten el uso de espacios verdes y parques recreativos como barreras urbanas. Continuando con otras estrategias, reestructurar y garantizar el funcionamiento de la estructura vial multimodal o regular y aplicar normativas existentes sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y la contaminación en el sector industrial. Entonces, con estas estrategias que se transforman en lineamientos para construir el árbol estratégico territorial como instrumento de gestión y planificación, van a ir construyendo con los distintos componentes que ahora vamos a desarrollar el árbol estratégico, siempre basados en los lineamientos iniciales y incrementados algunos conceptos o orientados hacia estos nuevos lineamientos que surgen de la matriz. El árbol estratégico que van a construir tiene una estructura determinada donde nos vamos a poner de acuerdo mediante un glosario que van a encontrar en la sección de actividades del aula web para que ustedes recorran y acordemos, como decía, los conceptos de cada uno de estos componentes del árbol estratégico. Cuando ustedes analicen los diferentes planes propuestos, que es una de las actividades que ahora vamos a ver en el cronograma, van a encontrar diferentes estructuras, incluso significados similares, pero no exactamente iguales, de los componentes que los diferentes actores utilizan en los planes. Entonces, para acordar estas conceptos, ustedes van a encontrar un glosario como este que al encender la interactividad tienen la definición de los distintos componentes del plan. Por ejemplo, el objetivo general, después lo recorren los objetivos particulares, el programa, modelo de desarrollo y proyecto. Acá podemos ver una estructura sintética de un árbol estratégico. Nosotros tenemos esos grandes lineamientos donde se desprenden ejes de trabajo, ejes temáticos, donde según las temáticas a abordar puede ser, por ejemplo, orientado hacia lo ambiental o hacia lo productivo o hacia la movilidad, donde cada uno de esos ejes después tiene programas y a su vez cada programa contiene proyectos. Ustedes ven que el programa tiene un conjunto de proyectos que responden, después van a ver, a esos objetivos particulares del programa, pero a su vez tienen una relación correlativa, acá vemos en este caso son 38 proyectos, en todo el plan, perdón. Y después
cada uno de estos ejes, en este caso, tienen una espacialización de acuerdo a la temática abordada. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio realizado en este caso, era sobre el corredor de la avenida 520 de la ciudad de La Plata, y vamos a ver estos conceptos que veníamos hablando, cómo están desarrollados. En primer momento tiene un nombre el plan, y en este caso es Plan de Integración y Desarrollo Urbano sobre el corredor de la 520, que referencia y menciona, nos territorializa y nos ubica de qué estamos hablando. Después un objetivo general, que es el que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. En este caso toma una visión, que es un horizonte más lejano, hacia donde nos conducimos en un tiempo aspiracional. Después el modelo de desarrollo, que nos dice cómo lo vamos a hacer, que en realidad esto es muy importante, porque en el objetivo, por lo general, estamos más o menos todos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer, pero en el modelo de desarrollo, cómo lo vamos a hacer, hay diferencias, comienzan a tener presencia las diferentes teorías, las posturas ideológicas, los sesgos de confirmación que hablábamos al principio en el momento 1, y es un poco también lo que nos pasa, digamos, a nivel país. Podemos decir, bueno, todos queremos solucionar los mismos problemas, el tema es cómo solucionarlos. Después, en este caso, tenemos las líneas estratégicas, que en este caso es movilidad, ambiental, físico, social y productiva. Son 4 líneas estratégicas de trabajo. Tiene una cantidad de proyectos que se abarcan en los diferentes programas. Tenemos 16 programas, ustedes ven que son correlativos también, y 90 y pico de proyectos. En este caso también tiene cada uno su espacialización, las imágenes objetivos que corresponden a los proyectos, y esto tiene una lectura correlativa tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Continuando con este mismo plan, podemos ver después que desglosa cada uno de estos ejes, en este caso el eje productivo, y lo espacializa con el detalle de cada uno de esos proyectos, y acá otro, el proyecto físico-espacial, que está acá abajo referenciado, referido más al tejido, digamos, a la consolidación de ese tejido y a la estructura vial y a la articulación de los distintos sectores. Acá es otro tipo, digamos, de formulación. Está todo solamente, digamos, desglosado en el ejemplo del eje de movilidad con su objetivo particular, sus 3 programas, y en este caso lo que hace es tomar programas y subprogramas con los proyectos, que los referencia también con imágenes objetivos que tenemos acá en el lateral. Esta es una espacialización de otro trabajo que se había formulado sobre los anillos periféricos al anillo del casco fundacional, y enfatizando los distintos vacíos urbanos que se corresponden o tienen relación con el corredor de circunvalación. Con respecto a los proyectos que ustedes van a desarrollar en cada programa y acciones específicas, acá tienen para basarse como bibliografías, ideas, una serie de dossiers que están construidos en el marco del Observatorio de la FAO Ciudad y Territorio, que tienen diferentes temáticas, como ven acá: paisaje y riesgo hídrico, energía, movilidad y transporte, hábitat, suelo y vivienda.
patrimonio e identidad, proyecto urbano y espacio público, y gestión urbana y territorial, que están basados en trabajos realizados de investigación por los distintos institutos, laboratorios y centros de investigación de la FAO. Ahora vamos a ver dónde lo pueden encontrar. Bueno, acá tienen los distintos enlaces y direcciones. En la página de la FAO van a encontrar el Observatorio Ciudad y Territorio, donde van a encontrar distintos dossier con diferentes dimensiones que ustedes pueden utilizar como insumo para la definición de los proyectos. Estos documentos que ahora vamos a recorrer para facilitar la lectura van a ver que tienen similares características de acuerdo a la dimensión, donde en un primer momento ustedes tienen el enfoque, la situación actual o diagnóstica, después van a ver los aportes que cada centro de investigación y laboratorio realiza, y hacia el final, que es la parte que me interesa que lean con detalle, se encuentran justamente las acciones específicas y los lineamientos e ideas referidas, en este caso, todos los documentos están enfocados hacia la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Entonces ustedes lo que van a hacer es adaptarlo de alguna manera o tomar lo que les refiera, digamos, consideren que están trabajando en el partido de Ensenada. Ya iniciando la formulación táctica del proyecto, una vez que ustedes seleccionan cuál es el proyecto sobre lo que quieren trabajar, hay una serie de componentes que a ustedes les puede facilitar esta construcción y formulación de proyecto. En principio es definir qué es lo que queremos hacer, la finalidad, que son exactamente los objetivos, así como ustedes en el plan tienen un objetivo general, dentro del proyecto también ustedes tienen un objetivo particular que responde a la pregunta que queremos hacer. La fundamentación de esto, o sea, el por qué lo queremos hacer, les va a servir justamente para justificar de alguna manera qué es lo que van a realizar. Un concepto que es el propósito, muchos autores o en planes ustedes lo van a encontrar, que no hay una diferencia o en algunas metodologías entre qué es lo que quiero hacer y para qué. Bueno, en este caso nosotros vamos a definir para qué lo queremos hacer y lo vamos a trabajar discriminadamente del objetivo. Después vamos a considerar las metas, o sea, hacia a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir, que son metas medibles, generalmente con indicadores, cuánto quiero lograr. Después, referente a la localización o ubicación, acá tenemos dos tipos de localización que van a depender del tipo de proyecto. O sea, donde se quiere hacer puede tener tanto una localización físico-espacial, que es más tangible y que por ahí tiene que ver con un proyecto de diseño urbano o físico-espacial, y otro tipo de proyectos que quizás tenga una cobertura espacial, pero no tienen un espacio físico definido. Por ejemplo, puede ser que ustedes se desarrolle dentro de un proyecto relacionado con la movilidad, una app para ver los recorridos o la recurrencia de cobertura del transporte público, o supongamos en un plan de mitigación un aviso de alerta temprano. Eso tiene una cobertura espacial, pero no tiene quizás
constructivamente una espacialización física. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto responde, digamos, al programa de actividades y tareas y a la metodología de avances. Está directamente relacionado con el cronograma o el calendario que nos va a ir marcando la agenda, cuándo lo vamos a hacer, cuándo se va a hacer cada actividad, qué correlatividad tiene una con otra, que puede estar, bueno, dentro de un diagrama de Gantt, un esquema, un cronograma, como utilizamos, por ejemplo, que vamos a ver ahora próximamente para este desarrollo de las tareas del trabajo práctico. Referente, digamos, a quienes está dirigido, se refiere tanto a los beneficiarios directos como indirectos, y los dos últimos paquetes podemos decir que está referido hacia los recursos. ¿Quiénes lo van a realizar y con qué? Uno son los recursos humanos, los equipos técnicos, los desarrolladores, y el con qué lo vamos a hacer está más referido, digamos, hacia la financiación, los recursos materiales que pueden ser locales, provinciales, nacionales, internacionales, mixtos, como, o sea, se va a costear. Ahora, después hay un componente que los recorre a todos estos, que es la evaluación. La evaluación es continua, algunos la trabajan lo que se denomina ex ante, ex mediante y ex post para continuar, digamos, con las lecciones aprendidas. Continuamos. Entonces, acá con un proyecto, este es un proyecto real desarrollado ya en el año 2007, donde vamos a recorrer sintéticamente algunos de los componentes del proyecto. En este caso, dependía de la Dirección de Desarrollo Humano y fue un programa que trabajó sobre la emergencia habitacional. Nosotros acá, estas imágenes que vemos son las situaciones iniciales, que no son imágenes tomadas, son los casos, digamos, reales de trabajo de emergencia habitacional. Y este programa que estaba articulado con yo se lo presento como proyecto, pero en realidad era un programa porque articulaba el banco de materiales, un programa, digamos, de emergencia habitacional que dependía del ministerio y la entrega también de materiales. Lo que sucedía con esto era que una vez que se le entregaba los materiales a las familias asignadas, a la visita con el trabajador social a los X cantidad de días, bueno, permanecían los materiales en el mismo lugar. Entonces lo que pasaba era que nos dimos cuenta que no tenían la posibilidad o no sabían cómo implementar o utilizar estos materiales o no tenían el tiempo disponible, porque la mayoría de estos grupos de vulnerabilidad eran justamente jefas de hogar. Entonces, bueno, se formulan los objetivos, que en principio era mejorar y construir la vivienda, pero también se articularon con otros tipos de objetivos como capacitarse e incentivar la mejora de situaciones personales, contribuir a elevar las condiciones de habitabilidad frente a graves problemáticas habitacionales de emergencia como incendios, desalojos, precariedad, hacinamiento. Entonces, frente a estos objetivos, se formula un propósito más amplio que también era lograr la inclusión de estas personas y promover el autodesarrollo y a través de la capacitación también para mejorar la vivienda, lograr otro tipo de propósitos. Bueno, y este es una de las actividades justamente
del proyecto, que es la capacitación. Esto también requiere la planificación previa, no solo de los materiales, sino también de las herramientas que se iban a utilizar, que es parte de los insumos y de los recursos. Y cada una de las capacitaciones también tenía que ver con el rubro necesario en cada una de la emergencia habitacional. Acá vemos la metodología que era ir rotando semanalmente el grupo de trabajos, similar al de autoconstrucción colaborativamente a la residencia de cada una de las beneficiarias, y el equipo se trasladaba y realizaba la tarea programada. Acá en este caso haciendo tareas de revoque que pareciera que no es prioritario, pero estaba relacionado con enfermedades respiratorias. Después la mejora de los solados internos, que eran residencias con suelos de tierra. Bueno, y acá se presentan las beneficiarias, que como dijimos eran todas mujeres, jefas de hogar, de ahí el nombre del proyecto, y los equipos técnicos, el equipo técnico que trabajó, que es interesante en un proyecto que abordaba el tema de género, también incluía con un rol fundamental un trabajador social que en realidad acompañaba al programa y también, bueno, realizaba las entrevistas previas y el acompañamiento a las capacitaciones, entre otros. En esta imagen tenemos un proyecto urbano territorial de un ejercicio pedagógico que corresponde al segundo momento del trabajo práctico. En este caso, ellos venían trabajando sobre el corredor de la avenida 520 y toman un área de intersección de la cuenca media, proponiendo un parque lineal en esa parte de la cuenca del arroyo del Gato, con toda un recorrido sobre el borde del arroyo, generando tres sectores o áreas diferentes: una de equipamiento deportivo, otro un sector más de equipamientos públicos donde ponen un polo de investigación y talleres con otro tipo de equipamiento urbano, y después completan con macro manzanas que van lindando con el tejido tradicional y sobre los bordes, digamos, de las alejados de las planicies de inundación, que las podemos ver acá en nuestro otro sector. Y después la sesión que le corresponde para equipamiento, proponen, bueno, justamente otro tipo de equipamiento público y urbano para esas viviendas. En esta imagen tenemos otra manera de contar el proyecto. Acá tenemos el corte longitudinal sobre el corredor de la avenida 520 con diferentes imágenes objetivos que se corresponden a estos sectores, con la aspiración al diseño urbano que pretenden para ese lugar, con la jerarquización de vías y circuitos de ciclovías que están conectados con otros sectores de la ciudad. Y acá tenemos los esquemas que representan las diferentes dimensiones a modo, digamos, de capa o de layers. Acá continuamos con proyectos. Vamos a tener en la primera línea proyectos locales, en la segunda línea internacionales y en la tercera mixtos. Los dos primeros
las tres primeras imágenes que tenemos en la primera línea están referidas al partido de Ensenada. Y en este caso refiere a una propuesta que hay, un proyecto de localizar el anexo del Bachillerato de Bellas Artes dependiente de la universidad. Ustedes saben que ya existen dependencias de la universidad de alto impacto, como es la superficie del X-Wing 3 que tenemos. En este caso, esta se ubica sobre la avenida recientemente puesta en valor, iluminada y está asfaltada, que se llama Néstor Kirchner. Acá está con intersección con la calle Malvinas. Para que se ubiquen, esta es la calle de ingreso o el camino de ingreso desde La Plata, el camino Rivadavia, que desemboca en esta intersección, que es esta rotonda que vemos acá. En continuidad, esto después hace una especie de cinturón y continúa a 300 metros desde este punto, empalma con la calle Barragán, que desemboca en el corredor Almirante Brown, que es el del Frente Costero. Entonces, este proyecto, que está lindante al corralón municipal con distintas dependencias, este conjunto de viviendas, dos conjuntos distintos tipos de planes de vivienda, el cementerio que está acá, es para considerar, porque hay varios proyectos ejecutados recientemente y otro próximo a ejecutar, ver cómo es la movilidad, cómo llegan, cómo se desplazarían los estudiantes. Bueno, justamente también ustedes para plantear el escenario tendencial. En este otro caso, está referido a un acuerdo para retomar, y digo retomar porque en algún momento hubo viajes de transporte de pasajero público entre este lado del charco, como a veces se le dice, y Uruguay. Ustedes saben que el punto más próximo, ustedes lo vienen estudiando, para el cruce del Río de la Plata, justamente es el punto desde Punta Lara a Colonia, pero todos los habitantes de esta región, si quieren cruzar, o incluso el turismo receptivo también, llega a Cava, ¿no? Entonces este podría ser un atractor o una oportunidad, bueno, para evaluar el impacto o dónde se localizaría o cómo sería este proyecto. Y estas dos últimas imágenes que tenemos acá están referidas a arquitectura del agua, que son locales del agua del área metropolitana, del delta, ¿sí? En la zona de Tigre, San Fernando, son viviendas de residencia permanente o transitoria que se adaptan, digamos, al paisaje, y al ser también flotantes, tienen que ver con la subida y bajada del río. Pasamos ahora a la segunda línea, que justamente es de un país, es de la ciudad de Utrecht, en Holanda, donde existen muchos tipos de residencias similares a estas que estuvimos viendo. Y fíjense ustedes en esta primera imagen, que es de 1980, que es una solución hídrica, porque justamente es en los Países Bajos, donde hay muchísimos canales, o también las situaciones urbanas esta de los polders, que en el año 1980 tenía esa imagen que se consideraba una atrocidad urbanística. Fíjense ustedes, esta es una imagen del 2022, cómo eso fue readaptado de manera amigable con el paisaje, con el medio ambiente. Y acá, que es esto mismo que vemos en la imagen, pero en planta, otra imagen peatonal, todo la refuncionalización del borde de este canal, que, si ustedes me permiten, acá
quizás salvando las características de la calidad del agua del canal, la imagen no difiere demasiado de los bordes que podrían proyectarse sobre los distintos canales que nosotros tenemos a nivel local. Este es un puente que une estos dos sectores en la ciudad, en Dinamarca, en la ciudad de Copenhague, que tiene por debajo, acá se ven chiquititos, un flujo de movilidad fluvial y el puente es peatonal, de movilidad activa o de ciclovías o bicisendas que conecta con una red de ciclovías. Estas imágenes últimas de esta segunda línea son más de latitudes orientales. Acá tenemos un espacio adaptado al paisaje natural de coworking, acá un espacio público y en esta final residencias también mimetizadas prácticamente con todo lo que es el paisaje acuático. Bueno, en esta última línea podemos ver muros verdes verticales que ustedes contribuyen todo esto para mitigar. Estas tres últimas tienen la particularidad que las tres propuestas contribuyen a mitigar las emisiones de carbono y del calentamiento global que generan las ciudades y las emisiones de los automóviles. En este caso, estas dos las podemos ver incluso acá mismo en la entrada desde la autopista La Plata, después en la bajada o en el ingreso a Cava, eso también se ve. No sé si vieron que hay así como espacios públicos en mixtura con muros verticales. Y estos dos últimos que tienen que ver con la purificación del aire generado por de manera natural por la forestación urbana, en este caso no digo que reemplaza, pero quizás para espacios soterrados o espacios donde no hay lugar para la forestación, son este elemento urbano que es una parada de ómnibus que está con el agua que se encuentra dentro de este receptáculo, genera el mismo proceso de fotosíntesis que una forestación. Mediante unas algas específicas es un proyecto, digamos, de investigación que propone, digamos, este medio artificial para reemplazar la purificación del aire. Y en este otro caso es otras posibilidades que utilizan una piel generada por hojas artificiales para cubrir las fachadas de determinados edificios. Ahora sí, vamos a comenzar con el cronograma. Estamos en el momento 2, en la fase 1, estamos situadas acá. Vamos a comenzar reflexionando sobre planes estratégicos, diferentes ejemplos que después les voy a mostrar dónde los tienen disponibles en el Aura Web. Y la consigna para la próxima clase, que ya hoy mismo comienzan con eso, es la lectura de estos casos para que después los pongan en común. Acá tienen la teórica del momento 1 y luego vamos a desarrollar un taller vertical que para los que ya han participado en la cátedra saben que es un taller, bueno, en este caso va a ser propositivo, que trabajan con estudiantes de teorías territoriales de plan 1 y en el caso de ustedes de plan 2, conjuntamente para la formulación de programas, ideas y proyectos para el Plan Estratégico Territorial de Ensenada.
y qué es lo que vamos a hacer en este taller propositivo, en el que ustedes van a concurrir con una especie de del o aula caja de web herramienta con en el área su lámina de diagnóstico, el actividades. marco problemático y los escenarios. Van a ingresar y las herramientas que después los docentes acá le van a planes informar que tienen están disponibles los distintos planes que ustedes pueden elegir y acuerdan con el docente sobre qué plan van a analizar e investigar. También pueden elegir algún otro que ustedes les interese porque le corresponde a su lugar de residencia. Me interesan que vean este digesto que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con diferentes planes referidos que son internacionales o de carácter nacional de diferentes escalas. En la fase 2 vamos a comenzar con esta teórica de pensamiento estratégico urbano y proyectos. Luego tenemos la Semana del Estudiante, que acá tienen un enlace para que sería interesante que participen en el workshop organizado por la FAO en el marco de los 70 y 60 aniversarios. Y hay uno de los ejes de trabajo que se llama La Ciudad y el Río, y justamente nosotros estamos trabajando en el frente costero de Ensenada. Después tenemos la entrega con la evaluación, que la modalidad que vamos a realizar es del mismo metodología que trabajamos con la pizarra virtual que cada comisión tiene y la exposición y puesta en común de cada uno de los grupos. Para la actividad del día de hoy ya pueden ingresar desde el aula web a la biblioteca del momento 2. Entonces van a encontrar en la biblioteca ubicada en el momento 2 del aula web, en el área actividades, van a ingresar interactivamente acá a planes y proyectos donde están disponibles los distintos planes que ustedes pueden elegir y acuerdan con el docente sobre qué plan van a analizar e investigar. También pueden elegir algún otro que ustedes les interese porque le corresponde a su lugar de residencia. Me interesan que vean este digesto que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con diferentes planes referidos que son internacionales o de carácter nacional de diferentes escalas. Por último, tienen la bibliografía y las fuentes que se encuentran disponibles también en el aula web. Bueno, finalizamos. Muchas gracias por la atención. ¿Comenzamos?